Buenos días, mi nombre es Mario Alberto Romero Álvarez y hoy le hablaré de los tipos de gramática. La gramática es la rama de la lingüística que tiene por objeto el estudio de las formas y las composiciones de las palabras, así como su interrelación dentro de una oración o dentro de una frase. Para comenzar hablaremos de la gramática tradicional. La gramática tradicional colecciona ideas acerca de la gramática que las sociedades occidentales han heredado de Grecia y Roma. Utiliza la gramática prescriptiva y descriptiva para corregir sus errores y generaliza su normativa restrictiva. La gramática tradicional es aquella que congrega todas las doctrinas gramaticales que las sociedades occidentales adquirieron del Imperio Romano y el Imperio Griego. A continuación hablaré de la gramática sincrónica. El término sincrónico deriva de una palabra griega que significa tiempo. Por ello, este tipo de gramática es el que estudia la estructura de una lengua tal como se presenta en un momento determinado. La gramática sincrónica estudia las diversas características de un idioma en un momento determinado de la historia. La gramática sincrónica indaga la ejecución de una lengua en un plazo histórico específico. En otras palabras, indaga las características del lenguaje en un instante particular del tiempo, sin tener en cuenta su transformación posterior o las consecuencias y cambios. Siguiente, la gramática histórica o diacrónica. Esta estudia la transformación de un lenguaje a través de su historia, con la idea de descifrar, descubrir y justificar sus consecuencias. Siguiente, gramática comparada. A finales del siglo VIII nació la gramática comparada, cuando los investigadores llegaron a la conclusión de que el estudio sánscrito tenía relaciones con el griego clásico y con el latín. Esta estudia las semejanzas y las diferencias que existen entre varias lenguas. La gramática comparada establece las relaciones que hay entre las lenguas al comparar su fonética y las equivalencias en el significado de las palabras. Un ejemplo de esa semántica fue la observación de que las lenguas gramáticas algunos vocablos tenían una F donde en otras lenguas indoeuropeas existía una P, como la palabra pie. Siguiente, gramática perspectiva o normativa. Esta es aquella que estudia el funcionamiento de las diversas partes de la oración, según las normas existentes en la lengua, palabras compatibles, oraciones bien formadas, etc. Esta introduce un conjunto de normas para el empleo del lenguaje particular. Suele tomar como referencia el dialecto de mayor influencia de una comunidad. Este tipo de gramática se emplea tanto en pedagogía como para la instrucción de lenguas extranjeras, aun cuando ésta ha carecido de relevancia últimamente en la lingüística académica moderna, la cual le considera un subgrupo del uso de la lengua. Incluso la gramática tradicional se comprende en esta categoría. Siguiente, la gramática descriptiva. Se encarga de descubrir cómo están organizados los morfemas. Indica qué lenguas tienen una estructura parecida. Esta intenta delimitar el uso contemporáneo de una lengua más, sin calificarla de forma normativa. Esta se encarga de indicar con exactitud que las lenguas desplieguen estructuras parecidas y puntualiza
el modo de organización de los morfemas. Siguiente gramática, la gramática estructuralista, cuyo principal exponente es Ferdinand de Saussure. Se basa en el pensamiento de que a las lenguas que había que estudiarlas a partir de manifestaciones orales de sus habitantes y no de los documentos escritos. Se buscaban los elementos comunes a todas las lenguas y se clasificaban para encontrar una estructura y unas unidades formales. Las ideas básicas del estructuralismo de Saussure pueden resumirse en los siguientes puntos. Número 1, mayor importancia de la lengua hablada sobre la lengua escrita. Número 2, lenguaje, lengua y habla. Número 3, sincronía y diacronía. Número 4, la lengua es un sistema de signos solidarios interpendientes. Número 5, naturaleza del signo lingüístico. Número 6, oposición entre lingüística externa y lingüística interna. Número 7, la oposición entre las relaciones. Número 8, la teoría del valor lingüístico. Siguiente gramática. Gramática generativa y transformacional. Esta fue fundada por Noam Chomsky. Este es un estudio analítico de los principios de la lengua como totalidad no particularizada. Se trata de un enfoque muy diferente, casi toda una teoría del lenguaje. Los generativistas entienden por lenguaje el conocimiento que poseen los seres humanos que les permite adquirir cualquier lengua. Este tipo de gramática predice correctamente, gracias a su ejemplo de reglas o principios, las combinaciones que están dispuestas en las oraciones gramaticales correctas. Las ideas básicas de esta gramática son la competencia y actuación del hablante y el oyente, la gramática generativa, estructura profunda y estructura superficial. Número 4, el concepto de transformación. Número 5, reglas de reescritura del español. Y número 6, los indicadores sintagmáticos. Siguiente gramática, la gramática funcional. La gramática funcional es una forma universal para vislumbrar la organización del lenguaje enunciado por Simonduk. Se investiga cómo se emplean las palabras y qué tipo de oraciones son las adecuadas según sea el contexto social en que se emplean. En este tipo de gramática se tienen 3 normas básicas de acomodamiento: la tipología, la pragmática y la psicológica. Este tipo pone su atención en las nocionales funcionales. Es así como una categoría puede encargarse de llevar diversas funciones que han sido agrupadas por Dick en 3 niveles de estructuración. Número 1, el semántico. Número 2, el sintáctico. Y número 3, el pragmático. Siguiente gramática, gramática formal. Se refiere a un tipo de gramática que se encuentra arraigado en la lingüística computacional. En otras palabras, esta gramática formal es un modelo matemático que se encuentra conformado por categorías sintácticas ordenadas gracias a reglas sintácticas específicas que delimitan la instauración de dichas categorías a partir de otras categorías o símbolos gramaticales. Siguiente gramática, la gramática teórica. Existen algunos estudios de la lengua que se encargan de realizar un propio estudio de la gramática. Elaboran una teoría particular acerca de la misma. Un ejemplo conocido lo encontramos en la gramática generativa desarrollada por el lingüista Noam Chomsky. La misma es una determinada gramática teórica porque tiene como su fundamento las teorías y los argumentos propuestos por su autor.